Hola jóvenes, en este video voy a explicarles cómo debían haber hecho los ejercicios del 9 al 16. Los primeros 9 ejercicios no les dieron muchas dificultades, sé que a unos más que a otros, pero en estos ejercicios del 9 al 16 eh, estuve observando que la mayoría no siguió los pasos correctamente. Por esa razón decidí eliminar la evaluación que tenía de esos ejercicios. Si ustedes observan, están en cero aquí donde dice ejercicios 2. Todos, todos tienen cero. Y eh, voy a explicarles cómo debían hacerlos para que los corrijan y me los envíen otra vez, porque los ejercicios que ya me habían enviado después de revisarlos los, los eliminé, los borré. Entonces no tengo para comprobar quiénes lo hicieron correctamente y quiénes no, pero la lógica me dice que la mayoría no lo hicieron correctamente. Entonces no hay ningún problema porque ustedes tienen sus archivos ahí, revisan si lo tienen correcto y me lo envían de nuevo. Si está correcto todo, lo envían de nuevo, yo lo reviso y les coloco los puntos. Entonces voy a empezar explicándoles el ejercicio 9. En este ejercicio no había mucha dificultad. Bueno, voy a quitar. Bueno, aquí lo que tenían que hacer era sumar. Aquí donde dice de contado, todos los valores que pertenecen a los ingresos por contado. Entonces, si ustedes observan, aquí está bien la fórmula. Aquí la única observación es que deben entender que el uso de la computadora es para ahorrarnos tiempo y hacer las cosas más fáciles y más rápido. Entonces, ustedes solo tienen que escribir la fórmula en la primera celda y para las siguientes celdas solo arrastrar. Entonces, hacer esto. Igual para los pagos de tarjeta, que es sumar los pagos de tarjeta. La fórmula es igual, hace referencia, miren, a la celda donde está el pago de tarjeta, que es la celda C4, y igual le suman la siguiente celda, la E4, y la celda G4. Entonces, para las demás solo lo arrastran. Es lo mismo con la siguiente. El total por día es la suma del pago con tarjeta más el pago de contado. Entonces, si observamos la fórmula, tenemos pago de tarjeta más pago de contado. Y para las demás solo arrastramos. No me imagino yo que alguien haya hecho fórmula por fórmula en cada línea, porque la idea es ahorrar tiempo y hacer más fácil el trabajo, especialmente con números. Ese es el objetivo de las hojas de cálculo. Y acá les pedía sumar los totales. Entonces aquí podían haberlo hecho. Voy a borrarlos.
podían haberlo hecho igual, escribiendo la fórmula igual, seleccionan esta celda, de ahí más, esta otra, más la otra, más la otra, y así hasta llegar a la última. Pero si ustedes observan, es demasiado tedioso, o mucho tiempo se lleva. Y les repito, la idea de la computadora es hacer las cosas más fáciles. Entonces, la otra forma era usar la función suma. Usan la función suma, seleccionan el rango y lo suman. Y para las demás igual pueden usar la función suma y igual ir haciendo una función suma para cada una, pero lo correcto es hacer la primera fórmula y para las demás solo arrastrar. Miren, podemos arrastrar hasta acá. En el ejercicio no pide la suma de estos, pero igual se puede sumar. Otra forma de usar las funciones es seleccionando primero el rango. Entonces en Excel hay un dibujito así como este que se llama autosuma, y una vez seleccionado el rango le seleccionamos que lo sume, y si ustedes ven, automáticamente se crea la fórmula y lo suma. Entonces el paso siguiente sería arrastrar la fórmula. Entonces eso era lo que tenían que hacer en el ejercicio 1. Ahora en el ejercicio 2 son dos cosas. Una, colocar en el periodo los meses de enero a junio. No sé por qué en este caso escribieron de junio a noviembre. Vamos a revisar el manual. Era el ejercicio el ejercicio 10. Mire, dice completar la columna periodo como serie cronológica con valor inicial enero y límite junio. O sea, van a iniciar en enero y van a terminar en junio. Y en este caso lo hicieron al revés, ¿verdad? Empezaron en junio y finalizaron en noviembre. Entonces la idea es la misma. Escribir enero en la primera y que las demás, la hoja de cálculo las complete automáticamente. Miren, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No tener que ir escribiendo manualmente esas fechas. Ese es el primer ejercicio que tenían que hacer. El segundo dice calcular el saldo restando ingresos menos egresos. Entonces el saldo es ingresos menos egresos. Bueno, los ingresos menos los egresos. Entonces aquí también la idea es la misma. Escribimos la fórmula en la primera celda y para las demás solo arrastramos. Después el total del semestre es la suma de todos los saldos. Entonces también usar la fórmula suma.
o autosuma en Excel. Y la comisión es el total del semestre, por 6%. Entonces eso era todo lo que tenían que hacer en el ejercicio 10. Ahora vamos a ver el ejercicio 11. En el ejercicio 11, al menos en este ejemplo que estamos tomando, aquí tenía que haberle colocado el color amarillo. Eso es un formato. Y en el primer ejercicio del ejercicio 11 era calcular el promedio de las notas de un alumno. Entonces saben que los promedios es la suma de todos los elementos dividido entre la cantidad de elementos. Entonces aquí se sumó la primera nota más la segunda nota más la tercera nota y se dividió entre 3. Eso está correcto. Ahora el segundo. Dice que una persona tiene por día los siguientes gastos. O sea, en un día gasta en viáticos, gasta en kiosco, gasta en alimentos, y gasta en fotocopias. Entonces le pregunta o les pide que calculen el gasto semanal. Entonces, para calcular el gasto semanal tenemos que calcular el gasto diario. Y el gasto diario es la suma de todos los gastos. ¿Cuánto gasto es sumar lo que gasto en viáticos, más lo que gasto en el kiosco, más lo que gasto en alimentos, más lo que gasto en fotocopias? Si revisamos la fórmula, dice igual y suma todos los gastos. Aquí perfectamente pudo haber usado la función suma para calcular el gasto diario, y ese gasto diario para calcular el gasto por semana hay que multiplicarlo por los días de la semana. Entonces la mayoría este ejercicio lo hizo malo. No sé por qué razón lo dividen entre 4, porque supongo yo que como el anterior lo dividieron entre 3, pensaron que este lo iban a dividir entre 4, pero no está pidiendo promedios. Entonces solamente era multiplicar la suma de los gastos por la cantidad de días, que puede ser 5 días o 7 días máximo, ¿verdad? 5 días hábiles, suponiendo que eso es lo que gasta un estudiante. En el caso de ustedes que van todos los días al colegio y les dan para el churro, para el pasaje, para copias, para que coman, entonces pueden ser 7 días o 5 días, ahí no hay problema, pero solamente multiplicar el total de gasto diario por la cantidad de días, nada de dividir. Entonces ese era el problema que la mayoría de ustedes tenía. De ahí en el ejercicio 12, el problema es que aquí tienen que aplicar referencias absolutas y referencias relativas. Si nos vamos al manual, vamos a ver que antes del ejercicio 12 está la explicación sobre referencias relativas y absolutas. Supongo yo que escribieron en su cuaderno, lo leyeron bien y lo entendieron y aprendieron que para crear una referencia absoluta en Excel tienen que presionar la tecla F4. Entonces vamos a ver el ejercicio 12. Aquí iban a convertir pesos argentinos a dólares y a euros y viceversa.
Iban a convertir dólares a pesos argentinos y euros a pesos argentinos en esta parte de acá. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos utilizando la misma lógica. No podemos ir creando una fórmula en cada línea. La fórmula solo se crea en la primera línea y en las demás solo se arrastra. Entonces, ¿qué pasa si nosotros arrastramos la primera línea? Por defecto o normalmente las referencias en la fórmula son relativas. O sea, esta referencia es relativa aquí y esta también es relativa. Entonces, si la arrastramos en la siguiente celda, la referencia se mueve. Miren, este valor antes estaba acá en dólares, ahora está seleccionado en euros. Y si observan acá, la referencia que hacía a las monedas está en esta celda en blanco. Por eso da este error. Entonces, como les decía anteriormente, necesitamos que la referencia al valor del dólar y del euro sean absolutas para que no se muevan a la hora de arrastrar. Entonces, en Excel simplemente tienen que colocar el cursor y darle clic ahí en la fórmula y en la referencia de la celda y presionar F4. Y van a observar que se les coloca el signo de dólar antes de la letra y antes del número. Entonces ya con eso la referencia es absoluta y ya podemos arrastrar y no se va a mover. Si ustedes observan, los errores se quitaron y esta celda siempre es la misma, no se mueve. Entonces eso tenían que hacer también con los euros. Entonces, convertir esta celda en absoluta para que a la hora de arrastrar no se mueva. El resultado y los valores del ejercicio de ustedes estaba correcto, ¿verdad? Pero lo malo es que escribieron la fórmula manualmente. Iban escribiendo la fórmula en cada línea. Y la idea de usar computadora es ahorrar tiempo y que los cálculos sean más fáciles y más rápidos. Entonces lo mismo acá, hay que crear referencia absoluta al valor del dólar. Entonces seleccionan la fórmula y presionan F4 y después arrastran la fórmula. Bueno, eso era el procedimiento en el ejercicio número 12. En el número 13 es igual. Aquí una persona está cotizando un viaje y las agencias de viajes le dan diferentes precios, ¿verdad? Dependiendo si va a viajar en bus o va a viajar en avión. Y los otros gastos también. Cada agencia de viajes tiene diferentes costos. Entonces aquí la fórmula de la suma son 4 valores. En este caso lo escribieron manualmente, sumaron celda por celda y lo multiplicaron por 7 los días de la semana. Entonces aquí nos podíamos haber ahorrado un poquito de tiempo si hubiéramos usado la fórmula, la función suma. Y se escribe en la primera celda y para las demás solo se arrastra. Entonces aquí no hay ningún problema porque solo son
solo son sumas y aquí no se necesita referencias absolutas. Ahora aquí el costo por el bus, que es el costo de la semana más el costo del bus. Entonces, si ustedes ven, hacemos referencia al costo de la semana más el costo del bus. ¿Qué pasa si arrastramos esa celda? Miren, el costo por semana está bien, pero el costo por bus se bajó para costo por avión. Y en la siguiente, el costo del bus se bajó a una celda en blanco. Entonces, para resolver ese problema, uno es como lo hicieron ustedes, escribir la fórmula manualmente en cada una de las líneas. Pero ¿qué pasa si son 1000 líneas o 2000 líneas? Si es una empresa que tiene 2000 clientes, por ejemplo, entonces sería tedioso ir escribiendo fórmula por fórmula. Por esa razón deben aprender a usar referencias absolutas. Entonces aquí convierten la referencia del precio del bus en absoluta. Recuerden, en Excel solamente van a presionar F4 colocándose encima de la referencia dentro de la fórmula. Entonces, si observamos, ahora ya la referencia del precio del bus no se mueve. Y en el siguiente, miren, cambiaron los valores. Porque también cambiaron el precio del avión. Miren, se bajó para la siguiente celda. Entonces lo mismo, la convertimos en absoluta. Y después la arrastramos. En el ejercicio número 14, si mal no recuerdo, si paga de contado le dan un descuento de 5%, y si paga con tarjeta le dan un recargo del 10%. Y aquí ustedes escribieron el descuento, aquí es cargo o recargo. Entonces la fórmula es el precio de lista por, en este caso, el cargo por tarjeta, que es el 10%. Entonces, si arrastramos esta fórmula, van a ver que los valores van a cambiar. Porque en el segundo ya no va a ser un 10%, sino va a ser un 5%. En el tercero la fórmula se va a bajar abajo del 5 y va a estar en blanco. En este siguiente va a dar un error porque va a seleccionar la celda donde esté la palabra precio de lista, y así sucesivamente se va a ir bajando. Miren, hay un error porque no se puede multiplicar un número por una palabra. Entonces hay que convertirla en referencia absoluta. Y problema resuelto. Igual al descuento por pagar de contado, sucedería miren, si arrastramos la fórmula, esta se va a ir arrastrando y esta también. Entonces observen. Entonces los valores cambian por esa razón. Miren, aquí da 0 porque está multiplicando 50 por
por nada, por 0, entonces da 0. Aquí da valor porque está multiplicando 75 por la palabra precio de lista, y así sucesivamente. Entonces creamos, para resolver el problema, creamos una referencia absoluta. Y después arrastramos. Entonces, si observan, al crear la referencia absoluta, esa referencia absoluta no se mueve, solo se mueve la otra referencia, la que queda como relativa. Entonces espero que hayan entendido y comprendido el uso de la referencia relativa y referencia absoluta. El ejercicio 15 y el ejercicio 16 es sobre formatos y estilos. Entonces aquí miren formatos. Los formatos son los bordes, los colores, los tipos de letra. Hay formatos de tabla, formatos condicionales, que en este caso era leer y a la hora de hacer los ejercicios seguir los pasos. Entonces en esos dos no se los explico porque no hay mucha complicación. Bueno, espero que hayan entendido. Corrijan los ejercicios y vuélvanlos a enviar, porque acá en la evaluación yo ya les quité esos puntos. Entonces me los envían de nuevo todos los alumnos, incluso los que tenían 5, porque quiero revisarlos de nuevo y verificar que todos hayan hecho correctamente todos los ejercicios.